Imagina una silueta de piedra recortada contra el atardecer, perfecta para una foto de boda o una escapada romántica de fin de semana. Cataluña tiene más de 3.000 castillos, la mayor concentración de toda España. Ahora imagina que, detrás de esa postal, casi todos ellos guardan la misma cosa, una promesa que alguien rompió y que la piedra nunca terminó de perdonar. Hoy te cuento 10 castillos malditos de Cataluña, con leyendas que llevan siglos repitiéndose y algún caso que, créeme, la ciencia todavía no ha sabido explicar del todo. No busco asustarte por asustar. Busco contarte historias reales de amor, traición y venganza que se quedaron atrapadas entre estas piedras. Y el puesto número 1 es el fantasma más famoso de toda Cataluña, un jinete que cada noche sigue pagando una deuda que nunca pagó en vida. Si es la primera vez que nos ves, suscríbete al canal Buscador de lo Místico antes de seguir. Después de este vídeo no volverás a hacerte una foto en un castillo catalán de la misma manera. Empezamos. Puesto número 10. El Castillo de Montgrí. En lo alto de una montaña pelada, entre la Escala y Torroella de Montgrí, se recorta contra el cielo una silueta que cualquiera reconocería al instante en una postal de la Costa Brava. 2 torres cuadradas conectadas por un lienzo de muralla, perfectamente simétricas, perfectamente inacabadas, porque eso es exactamente lo que es el Castillo de Montgrí desde hace más de 700 años. Una obra que nunca llegó a terminarse, y que según la tradición popular no fue por falta de dinero, sino por algo bastante más terco que la escasez de recursos. El rey Jaime II de Aragón ordenó construir esta fortaleza a finales del siglo XIII con un objetivo muy concreto: someter de una vez por todas a la poderosa villa de Torroella de Montgrí, cuyos habitantes llevaban generaciones resistiéndose a pagar impuestos y reconocer plenamente la autoridad real. El emplazamiento en lo alto del macizo del Montgrí, dominando toda la llanura del Empordà hasta el mar, era perfecto desde el punto de vista militar. Desde allí se podía vigilar cada movimiento de la villa rebelde. Las obras comenzaron con fuerza, empleando piedra extraída directamente de la propia montaña. Pero según cuenta la tradición local, los habitantes de Torroella, furiosos por tener que financiar con sus propios impuestos la construcción de la fortaleza que iba a servir precisamente para dominarlos, empezaron a sabotear discretamente el proyecto. Retrasaban los pagos, dificultaban el transporte de materiales, y algunos incluso aseguraban que desmontaban de noche lo que los canteros habían levantado de día. Sea o no del todo cierta esta parte de la historia, lo que la documentación conservada confirma es que las obras se fueron ralentizando progresivamente hasta detenerse por completo, dejando la fortaleza exactamente como la ves hoy, sin tejados, sin suelos en los pisos superiores, con las torres abiertas al cielo como 2 chimeneas gigantes de piedra. Con el paso de los siglos, el castillo inacabado se convirtió en el escenario perfecto para toda clase de leyendas. La más persistente habla de una maldición lanzada por los propios habitantes de Torroella contra la fortaleza que pretendía someterlos. Una maldición que, según cuentan, impidió para siempre que ningún rey, noble o gobierno lograra completar la obra, por muchos intentos que se hicieran a lo largo de los siglos. Lo cierto es que ningún intento posterior de terminar la construcción prosperó jamás, ni bajo la corona de Aragón, ni bajo los Austrias, ni bajo los Borbones. Sube hoy hasta el castillo, tras una caminata de más de 1 hora desde Torroella, y entenderás por qué generaciones de habitantes de la llanura empordanesa han mirado siempre hacia esas 2 torres con una mezcla de orgullo y desconfianza. El viento que en esta zona del Empordà sopla casi constantemente, atraviesa hoy las ventanas vacías del castillo, con un silbido que muchos visitantes describen como inquietantemente parecido a un lamento. Marc, guía turístico de Torroella de Montgrí, cuenta a los visitantes que la explicación más probable de por qué nunca se terminó la fortaleza tiene que ver simplemente con los enormes costes de mantener una guarnición permanente en una montaña sin agua ni recursos naturales cercanos. Pero admite entre risas que esa explicación nunca convence tanto a los turistas como la leyenda de la maldición popular, y que él mismo prefiere terminar siempre sus visitas con la segunda versión. El siguiente puesto de la lista no tiene siglos de antigüedad,
Es un castillo del siglo XX, convertido por un genio del surrealismo en el escondite más extraño y perturbador de toda Cataluña. Puesto número 9. El castillo de Púbol. En el pequeño pueblo de Púbol, en el Baix Empordà, se alza un castillo medieval que en apariencia parece uno más de los cientos que salpican Cataluña. Pero entra en su cripta subterránea y encontrarás algo que no verás en ningún otro castillo de esta lista. 2 tumbas de piedra idénticas, colocadas una junto a la otra, con un pequeño hueco tallado entre ambas para que 2 manos pudieran tocarse en la eternidad. Solo una de las 2 tumbas está ocupada. Salvador Dalí compró el castillo de Púbol en 1969, en un estado de ruina casi total, con techos hundidos y grietas profundas en los muros, con un único propósito: regalárselo a su esposa Gala. Pero el regalo tenía una condición muy dalinana, cargada de un simbolismo casi feudal. Gala reinaría en Púbol como única señora del castillo, y Dalí solo podría visitarla si ella se lo permitía expresamente, mediante una invitación escrita de su puño y letra. Durante los años en que Gala vivió allí, entre 1970 y su muerte en 1982, el genio del surrealismo llegó a presentarse en la puerta de su propio castillo sin poder entrar, a la espera de que su musa decidiera recibirlo. Cuando Gala murió, Dalí trasladó su cuerpo a la cripta que él mismo había diseñado en las entrañas del castillo, custodiada por 3 cabezas de león talladas en piedra a la entrada. El artista había concebido 2 sepulcros gemelos, comunicados por un pequeño conducto interior, pensado exactamente para que las manos de ambos amantes pudieran tocarse después de la muerte, unidas para siempre bajo la piedra. Gala fue colocada en su tumba con el brazo extendido, la mano abierta, esperando. Esa mano sigue esperando hoy. Dalí, devastado tras la muerte de su esposa, se trasladó a vivir permanentemente a Púbol, instalándose en el dormitorio azul de Gala y montando su último caballete de pintor junto al comedor. En 1984, un incendio de origen eléctrico estalló en el propio dormitorio del artista. Según el relato de quienes lo rescataron aquella noche, encontraron a Dalí encogido, agazapado en un rincón de la habitación de Gala, con graves quemaduras en el cuerpo, casi como si hubiera decidido no huir del fuego. Sobrevivió, pero nunca regresó a Púbol. Murió 5 años después, en 1989, y fue enterrado, contra lo que muchos consideran que fue su verdadera última voluntad, en su propio museo de Figueres, no en la tumba gemela que él mismo había mandado construir junto a la de Gala. La tumba vacía sigue ahí, a la derecha de la de su esposa, con el hueco tallado entre ambas todavía esperando la mano que nunca llegó. Historiadores y biógrafos del pintor, entre ellos el hispanista Ian Gibson, llevan décadas debatiendo si Dalí cambió realmente de opinión antes de morir o si, sencillamente, nadie respetó su voluntad final. Por el jardín del castillo, entre esculturas de elefantes de patas absurdamente delgadas y una piscina presidida por bustos de Wagner, resulta casi imposible no sentir que Púbol sigue siendo, más de 40 años después, un lugar diseñado enteramente para una sola persona que ya no está allí para disfrutarlo. Elena, guía del castillo Gala Dalí, cuenta que los visitantes suelen quedarse en completo silencio frente a la tumba vacía, algo que rara vez ocurre en el resto del recorrido, lleno de color y extravagancia surrealista. Dice que es el único momento del castillo en que hasta los grupos más ruidosos bajan la voz sin que nadie se lo pida. El siguiente puesto de la lista nos lleva a la costa, a un castillo que un excéntrico multimillonario americano rescató de la ruina total para convertirlo en su propio hogar de cuento de hadas junto al mar. Puesto número 8. El castillo de Tamarit. Sobre un promontorio rocoso, justo donde el río Gaiá se encuentra con el Mediterráneo, cerca de Tarragona, se levanta uno de los castillos más fotografiados de toda la Costa Dorada, escenario habitual de bodas de postal y anuncios de perfume. Pocos de los novios que se casan hoy entre sus muros saben que su restauración, a principios del siglo XX, se financió en parte gracias a una mentira deliberada, contada precisamente para asustar a los vecinos del pueblo. El castillo, de origen románico, data como mínimo del siglo XI y quedó prácticamente destruido durante la Guerra del Segadors en el siglo XVII. Con los siglos,
El arzobispado de Tarragona, propietario del recinto, lo fue abandonando poco a poco, mientras la zona se despoblaba a causa de las fiebres palúdicas que asolaban la costa. Para principios del siglo XX, Tamarit era poco más que una ruina evocadora rodeada de campos. En 1916, el magnate industrial estadounidense Charles Deering, coleccionista de arte y mecenas de pintores catalanes como Ramón Casas y Santiago Rusiñol, compró el castillo prácticamente en ruinas y encargó su restauración al propio Casas y al arquitecto Joan Rupiva Porta. Según una crónica publicada en la revista Estampa en 1934, Deering adquirió el castillo por apenas 2.000 pesetas y para conseguir después las tierras colindantes a buen precio, hizo correr deliberadamente el rumor entre los campesinos de que el castillo estaba encantado, plagado de fantasmas y apariciones nocturnas. El plan funcionó, atemorizados. Muchos vecinos vendieron sus parcelas por mucho menos de lo que valían, convencidos de que nadie en su sano juicio querría vivir cerca de semejante lugar. La leyenda que Deering aprovechó, sin embargo, no la inventó él. Llevaba generaciones circulando entre los pescadores de la zona y hablaba de un tesoro de corsario escondido en algún punto del castillo o de sus alrededores. Según la tradición local, piratas berberiscos atacaron Tamarit en repetidas ocasiones sin éxito, hasta que intentaron colarse disfrazados de mercaderes y monjes. Capturados y sometidos a interrogatorio, los piratas confesaron que su capitán conocía la ubicación exacta de un cofre lleno de joyas, pero ese capitán en concreto había logrado escapar antes de ser atrapado. Nadie ha sabido nunca, según la leyenda, si el corsario recuperó su tesoro o si sigue enterrado en algún rincón del promontorio. La restauración de Deering conservó elementos románicos y góticos del castillo original, y desde entonces, generación tras generación de su familia, propietaria de un museo en Miami, mantuvo la finca hasta 1992. Durante la Guerra Civil, una columna de la FAI llegó a plantearse quemar la iglesia del castillo y su retablo barroco, como habían hecho con otros templos de la comarca, pero se echaron atrás en el último momento al enterarse de que el propietario era el mismo estadounidense mecenas de artistas catalanes tan queridos en la zona. Marta, gestora de eventos en el actual castillo privado de Tamarit, cuenta que muchas parejas que reservan el recinto para su boda terminan preguntando, casi siempre entre risas nerviosas, si es verdad que el castillo está encantado. Ella responde siempre lo mismo, que la única leyenda completamente confirmada es la del propio Deering, un hombre que entendió mejor que nadie que un buen fantasma, real o inventado, puede llegar a valer más que cualquier tesoro de corsario. El siguiente puesto de la lista nos lleva río arriba, a una fortaleza que fue el último bastión de un ejército de monjes guerreros, dispuestos a resistir un año entero de asedio antes de rendir su castillo. Puesto número 7. El castillo de Miravet. Sobre una colina que domina el cauce del río Ebro, en la ribera de Ebre, se alza uno de los castillos templarios mejor conservados de toda Europa. Miravet no es un castillo con una leyenda de fantasmas al uso. Es el escenario real de la última resistencia armada de la Orden del Temple en toda la corona de Aragón, y una torre que hasta hoy lleva un nombre que promete más sangre de la que en realidad corrió entre sus muros. El castillo, de origen islámico, pasó a manos templarias en 1153, cuando el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV se lo entregó a la orden para que se encargara de defender esta parte del territorio recién conquistado. Con los años, Miravet se convirtió en la casa más importante y rica del Temple en toda Cataluña, sede de varios capítulos provinciales de la orden y hogar de más de un centenar de hombres entre caballeros, escuderos y sirvientes. Todo cambió en 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia, presionado por sus propias deudas con la orden, ordenó la detención masiva de todos los templarios del reino, acusándolos de herejía. En la corona de Aragón, el rey Jaime II siguió el mismo camino y puso cerco al castillo de Miravet, decidido a que la orden entregara también sus posesiones catalanas. Los templarios de Miravet, sin embargo, no se rindieron. Durante casi un año entero resistieron el asedio real, convencidos de su inocencia y decididos a no entregar sin lucha lo que consideraban suyo por derecho.
Fue el último bastión templario en resistir en toda Cataluña. Finalmente, a finales de 1308, el último comendador aceptó capitular. La tradición popular local añadió a este episodio histórico un capítulo más dramático del que en realidad ocurrió. Según la leyenda que ha llegado hasta nuestros días, entre 5 y 6 caballeros se negaron a aceptar la rendición pactada por sus superiores y fueron ejecutados en el acto en una de las torres del castillo, bautizada desde entonces como la Torre de la Sangre. La documentación histórica conservada cuenta una historia bastante menos truculenta. Aquellos caballeros no fueron ejecutados, sino que se rindieron unos días más tarde que el resto y fueron simplemente hechos prisioneros, igual que sus compañeros. La leyenda, sin embargo, ha sobrevivido con más fuerza que los documentos, y la Torre de la Sangre sigue siendo hoy el punto que más fotografían los visitantes. El desenlace real de la historia templaria en Miravet resultó, de hecho, sorprendentemente menos trágico que en otros reinos europeos. Mientras que en Francia numerosos templarios fueron torturados y quemados en la hoguera, el rey Jaime II terminó declarando la absolución de los caballeros de Miravet y les concedió una pensión vitalicia. El Papa Clemente V disolvió oficialmente la orden en 1312 y las posesiones templarias, incluido el castillo, pasaron a la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. David, guía especializado en la ruta templaria del Ebro, explica que lo que más fascina a los visitantes no es tanto la leyenda de la Torre de la Sangre, sino descubrir que la verdad histórica, sin necesidad de inventar ejecuciones sumarias, ya era de por sí una historia extraordinaria. Un puñado de monjes guerreros resistiendo durante meses contra su propio rey, convencidos hasta el final de que la justicia estaba de su lado. El siguiente puesto de la lista te lleva a un castillo gótico en mitad del bosque, donde una bruja legendaria salía cada noche acompañada de su corte de sirvientas, y donde un vizconde real terminó decapitado por orden del mismísimo rey de Aragón. Puesto número 6. El castillo de Montsoriu. En el corazón del Parque Natural del Montseny, entre las poblaciones de Arbúcies y Breda, se levanta el que muchos cronistas medievales consideraron uno de los castillos más bellos del mundo entero. El propio cronista real Bernat Desclot, ya en el año 1285, escribió que en el Vallès se tenía el castillo de Montsoriu, uno de los más bellos y nobles de todo el mundo conocido. Pero detrás de tanta belleza, Montsoriu esconde una de las traiciones políticas más sangrientas de toda la historia catalana, y una bruja de la que los habitantes de la zona hablaban con auténtico terror. El castillo, documentado desde el año 1002, se convirtió en el año 1033 en el centro del vizcondado de Cabrera, tras el matrimonio entre Ermesenda de Montsoriu y Guerau de Cabrera. Durante los siglos siguientes, los vizcondes de Cabrera acumularon un poder inmenso en Cataluña, con tierras que se extendían desde el interior del Montseny hasta el mar. Su momento de mayor esplendor llegó en el siglo XIV, con Bernat II de Cabrera, que llegó a ser almirante de la corona catalano-aragonesa y tutor del futuro rey Juan I. Pero el poder absoluto de los Cabrera terminó de la forma más brutal posible. En 1364, acusado de traición por el propio rey Pedro IV el Ceremonioso, Bernat II de Cabrera fue detenido y decapitado por orden real, poniendo fin de golpe a generaciones de fidelidad entre su familia y la corona. El golpe fue tan duro para el linaje que, según algunos historiadores, marcó el inicio del lento declive de Montsoriu como residencia principal de los vizcondes, que terminarían trasladándose definitivamente a Blanes en el siglo XV. La tradición popular de la zona conserva también el recuerdo de otra figura muy distinta ligada al castillo, una bruja llamada Naguilleuma, que según las leyendas recogidas por los habitantes de Arbúcies, vivía entre los muros de Montsoriu y salía cada noche acompañada de una gran corte de sirvientas, recorriendo los caminos del Montseny en compañía de criaturas que ningún vecino se atrevía a describir con demasiado detalle. Los propios anales del monasterio de Montserrat recogen además un episodio curioso. Un vizconde de Cabrera, atrapado en el castillo durante una tormenta tan violenta que derribó torres enteras y mató a personas y animales, prometió una ofrenda a la Virgen de Montserrat si lo libraba de la tempestad. Según el relato monástico,
En el instante mismo en que formuló la promesa, la lluvia cesó por completo. Hoy, cada noche de San Juan, algunos visitantes y guardas del castillo aseguran haber presenciado algo que no saben explicar del todo: la aparición fugaz de una dama y un caballero entre las ruinas mejor conservadas del recinto, justo en la fecha del año que la tradición catalana asocia con fuegos, brujería y fronteras más finas entre este mundo y el siguiente. Jordi, arqueólogo que ha participado en las campañas de excavación del castillo desde los años 80, explica que Montsoriu es un caso poco habitual, un lugar donde la leyenda de la bruja y el fantasma conviven, documento en mano, con una de las decapitaciones políticas mejor registradas de toda la Cataluña medieval. Ambas historias, dice, hablan en el fondo de lo mismo: el precio que se paga cuando la lealtad, real o fingida, se rompe. Estamos en la mitad de esta lista, y si crees que el resto de castillos será solo una repetición de fantasmas y brujas, te equivocas. El siguiente puesto no habla de la Edad Media, sino de un episodio bastante más reciente y bastante más real. La última vez que un gobierno entero de España se reunió en suelo catalán, antes de partir al exilio para siempre. Puesto número 5. El castillo de San Ferran de Figueres. En lo alto de una colina que domina la ciudad natal de Salvador Dalí, se extiende la fortaleza abaluartada más grande de toda Europa, con más de 30 hectáreas de superficie y más de 3 kilómetros de perímetro amurallado. Bajo su patio de armas se esconden cisternas capaces de almacenar varios millones de litros de agua, hoy recorribles en barca, donde el eco de una sola palabra puede tardar varios segundos en apagarse por completo. Pero lo más inquietante de San Ferran no está bajo tierra, está en lo que ocurrió allí en los últimos días de la Guerra Civil Española. La construcción del castillo comenzó en 1753, por orden del rey Fernando VI, para reforzar la frontera con Francia tras perder las defensas del Rosellón. Diseñada por el ingeniero militar Juan Martín Cermeño, con capacidad para alojar a varios miles de soldados, la fortaleza sirvió durante siglos como cuartel, sin ver jamás una batalla a la altura de su descomunal tamaño. Todo cambió en el invierno de 1939, con el ejército republicano en plena retirada y Barcelona ya en manos de las tropas de Franco. El gobierno de la República convirtió San Ferran en su última sede en territorio español. A finales de 1937, parte del tesoro artístico del Museo del Prado, casi 2.000 cajas con obras de Goya, Velázquez y Tiziano, entre otros maestros, se refugió dentro de sus muros, a la espera de ser evacuado hacia Ginebra bajo la custodia de la Sociedad de Naciones, para salvarlo de los bombardeos. El 1 de febrero de 1939, mientras miles de refugiados civiles pasaban por delante de sus murallas, huyendo hacia la frontera francesa, 62 diputados se reunieron en las antiguas caballerizas del castillo para celebrar la última sesión de las Cortes Republicanas en suelo español. Allí, el presidente del gobierno, Juan Negrín, pronunció su último discurso oficial antes del exilio. Días después, el 8 de febrero, al evacuar Figueres, el propio ejército republicano hizo estallar el enorme arsenal de material bélico almacenado en la fortaleza, provocando una explosión que destruyó parte de las murallas y las caballerizas donde apenas una semana antes se había reunido el último gobierno legítimo de la República. Tras la guerra, San Ferran continuó su servicio como cuartel militar hasta los años 60 y más tarde como prisión militar hasta 1996. Entre sus muros llegó a estar recluido, décadas después, el teniente coronel Antonio Tejero, protagonista del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Un mismo edificio, construido para defender una frontera contra Francia, terminó siendo testigo tanto del final de una república como del intento de acabar con la siguiente. Casualmente, Salvador Dalí, hijo predilecto de Figueres, cumplió su servicio militar obligatorio precisamente en este castillo en 1927, años antes de que se convirtiera en escenario de todos estos hechos históricos. El propio artista contaría después que aquellas 9 meses entre los muros de la fortaleza marcaron profundamente su imaginación. Nuria, guía turística del castillo, cuenta que muchos visitantes llegan atraídos únicamente por el récord de tamaño
y el paseo en barca por las cisternas, y se van, en cambio, hablando sobre todo de una fecha muy concreta, aquel 1 de febrero, en que un gobierno entero, rodeado de refugiados desesperados, se despidió de España para siempre entre esos mismos muros. El siguiente puesto de la lista nos lleva a otra frontera, la de los Pirineos, donde meses después de aquella última sesión de Cortes, cientos de miles de personas cruzaron a pie hacia el exilio, dejando atrás un castillo que todavía guarda su memoria. Puesto número 4. El castillo de Requesens. En plena Sierra de la Albera, muy cerca de la frontera con Francia, el castillo de Requesens parece sacado directamente de un cuento de hadas. Torres almenadas, jardines románticos y vistas privilegiadas sobre los Pirineos. Su aspecto actual, sin embargo, es en gran parte una fantasía decimonónica construida sobre las ruinas de una fortaleza mucho más antigua. Y precisamente por estar tan cerca de la frontera, Requesens fue testigo de uno de los episodios más desgarradores de toda la historia contemporánea de España. El castillo original data de los siglos XI y XII, construido para vigilar y controlar los pasos fronterizos entre los antiguos condados de Rosselló y Empúries. Con el paso de los siglos, la fortaleza cayó en un abandono casi total, hasta que entre 1893 y 1899, Tomás de Rocabertí, último conde de Peralada, encargó su reconstrucción al arquitecto Alexandre Comalat, aprovechando los muros originales que todavía se mantenían en pie y levantando el resto en un estilo historicista tan fiel al original que hoy resulta casi imposible distinguir la piedra medieval de la decimonónica. El verdadero peso histórico de Requesens, sin embargo, llegó mucho después de aquella reconstrucción romántica. A finales de enero de 1939, con Barcelona ya ocupada y el ejército republicano completamente derrotado, se desató lo que la historia conoce como la retirada, la huida masiva de cientos de miles de soldados republicanos y civiles catalanes hacia Francia, a través de los mismos pasos de montaña que Requesens llevaba siglos vigilando. Se calcula que en apenas unas semanas cruzaron la frontera por esta zona del Alt-Empordà alrededor de 500,000 de personas, muchas de ellas a pie, bajo la nieve, cargando lo poco que habían podido salvar de sus casas. El castillo, situado a pocos kilómetros de uno de los principales puntos de paso hacia Francia, quedó vacío y fue utilizado de forma improvisada como refugio y hospital de campaña para atender a los refugiados agotados, heridos o enfermos que no lograban continuar la marcha hacia la frontera. No existen registros exhaustivos de cuántas personas pasaron literalmente bajo su sombra durante aquellas semanas, pero los historiadores de la comarca coinciden en que fueron miles, en un momento de la historia de Cataluña, que muchas familias de la zona todavía recuerdan a través de relatos transmitidos de generación en generación. Tras la guerra, el castillo quedó de nuevo abandonado, sufriendo un nuevo deterioro que se prolongó durante décadas, hasta que a finales de los años 50, una familia de comerciantes del Alt-Empordà lo adquirió, primero solo por sus terrenos forestales, y una década después, también por la propia fortaleza, iniciando un lento proceso de recuperación que continúa todavía hoy. Pere, historiador local especializado en la memoria de la retirada en el Alt-Empordà, explica que Requesens representa algo distinto al resto de castillos de esta lista. No hay aquí una leyenda medieval de fantasmas ni de amores imposibles, sino una herida mucho más reciente y mucho más real, la de una generación entera de catalanes que cruzó estas montañas sin saber si algún día podría regresar. Muchos, de hecho, no volvieron nunca. El siguiente puesto de la lista regresa a la Edad Media, a un castillo donde la fama de una torre encantada ha llegado hasta el siglo XXI, con testimonios documentados de huéspedes que aseguran no haber dormido nunca peor en toda su vida. Puesto número 3. El Castillo de Cardona. Sobre un promontorio que domina la villa de Cardona y las célebres minas de sal de la comarca, se levanta uno de los castillos más imponentes de Cataluña, hoy convertido en parador nacional de turismo. La mayoría de los huéspedes que reservan noche allí lo hacen por el encanto medieval y las vistas hacia el Cadí y el Pedraforca. Muy pocos piden expresamente la habitación 712,
y los que la piden, normalmente, ya saben exactamente lo que buscan. El castillo, fundado en el año 886 por Wifredo el Velloso, se convirtió con los siglos en la residencia de los duques de Cardona, la familia más poderosa de la corona de Aragón después de la propia Casa Real, tan influyente que se los conocía popularmente como los Reyes sin Corona, con vínculos dinásticos que llegaban hasta Castilla, Portugal, Sicilia y Nápoles. La leyenda más célebre del castillo se remonta, según la tradición, al siglo XI, y da nombre a su torre más alta, la Torre de la Miñona, la doncella. Cuenta la historia que Adalés, hija del señor de Cardona, se enamoró de Abdalá, un joven musulmán prisionero en la fortaleza durante los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes por el control del territorio. El amor entre ambos, imposible según las normas de la época, fue descubierto por el padre de Adalés, que estalló de furia. Al príncipe Abdalá le prohibió volver a pisar sus tierras y le declaró la guerra. A su propia hija la condenó a un encierro perpetuo en la torre redonda del castillo, sirviéndole cada día solo pan y agua a través de un criado deliberadamente ciego y mudo, para que la joven no pudiera comunicarse jamás con nadie del exterior. Según distintas versiones de la leyenda, Abdalá regresó una última vez al castillo, esta vez sin pedir permiso, y los guardias lo mataron sin que él ofreciera resistencia alguna. Adalés, encerrada en la torre, terminó muriendo de pena, no sin antes grabar con sus propias uñas una cruz en la puerta de su celda, como último testimonio de que su fe cristiana nunca había flaqueado pese al amor prohibido que había sentido por un hombre de otra religión. Desde entonces, según cuenta la tradición, a medianoche puede verse el espíritu de Abdalá cabalgando alrededor de la torre, buscando eternamente a la mujer que nunca pudo salvar. Esta leyenda medieval, transmitida de generación en generación, cobró una dimensión completamente nueva cuando el castillo se convirtió en hotel de lujo. Los huéspedes de la habitación 712 comenzaron a reportar fenómenos que ningún folleto turístico anunciaba: ruidos inexplicables durante la noche, la sensación física de una presencia invisible en la habitación, sueños especialmente inquietantes y, en más de una ocasión, muebles que aparecían desplazados hacia el centro de la habitación al despertar, sin que nadie los hubiera movido, o grifos que amanecían abiertos sin explicación. Un conocido programa de televisión español dedicado a fenómenos paranormales llegó a dedicar un capítulo entero a recoger los testimonios de distintos huéspedes y trabajadores del parador. El propio director de cine Orson Welles, que rodó escenas de su película Campanadas a medianoche entre estos mismos muros, quedó fascinado por la atmósfera del lugar, aunque nunca llegó a confirmar públicamente si él mismo experimentó algo fuera de lo común durante el rodaje. Laura, recepcionista del parador desde hace más de una década, reconoce que cuando algún huésped pide expresamente la habitación 712, casi siempre sabe exactamente por qué lo hace. Dice que ella misma prefiere no quedarse a solas en esa planta después de medianoche, no porque haya visto nada con sus propios ojos, sino, admite con una sonrisa nerviosa, por si acaso. El siguiente puesto de la lista te lleva río abajo a una fortaleza construida por musulmanes, ampliada por templarios y habitada después por reyes cristianos, que hoy sigue guardando capas de historia superpuestas como si fueran anillos de un árbol centenario. Puesto número 2. El castillo de la Suda de Tortosa. Sobre un pequeño montículo a orillas del Ebro, dominando toda la ciudad vieja de Tortosa, se alza una fortaleza que ha cambiado de dueño tantas veces que resulta difícil decidir a qué época pertenece realmente. Hoy es un lujoso parador de turismo, con piscina y vistas privilegiadas al valle del río. Bajo sus cimientos, sin embargo, sigue existiendo un pozo excavado por manos musulmanas hace más de 1000 años, y un cementerio cuyas tumbas nunca se movieron de sitio, pese a todo lo que se construyó encima. La fortaleza se levantó en el siglo X, bajo el califato de Abderramán III, sobre los restos de una antigua acrópolis romana, que a su vez se apoyaba en asentamientos ibéricos todavía más antiguos. Durante el gobierno musulmán se convirtió en el centro de poder del reino taifa de Turtusha, una plaza fuerte tan bien defendida que cuando el conde príncipe Ramón Berenguer IV puso finalmente cerco a la ciudad en 1148,
Necesitó 6 meses enteros de asedio para conquistarla. Tras la conquista cristiana, el castillo pasó a manos de la poderosa familia Montcada y, poco después, a los caballeros templarios, como recompensa por su ayuda decisiva durante el asedio. Años más tarde, el rey Jaime I, el Conquistador, convirtió la Suda en su residencia favorita, y fue precisamente entre estos muros donde se planificaron las campañas para conquistar Morella, Peñíscola y Burriana. Desde 1294, ya bajo dominio directo de la corona, el castillo se transformó definitivamente en palacio real, sede del Tribunal de Justicia, y durante siglos, en una de las prisiones más temidas de todo el sur de Cataluña. Bajo el patio de armas se esconde el elemento más sobrecogedor de todo el recinto, un pozo de origen musulmán de 43 metros de profundidad, excavado directamente en la roca hasta alcanzar el nivel del propio río Ebro, garantizando así el abastecimiento de agua de la fortaleza, incluso durante los asedios más largos. Bajo tierra, unas galerías todavía visibles conectaban el pozo con antiguos molinos y hornos, un auténtico sistema de supervivencia subterráneo, construido siglos antes de que existiera ninguna tecnología moderna para excavarlo. Junto a la entrada del castillo se conserva además un cementerio musulmán, la única necrópolis islámica al aire libre de toda Cataluña. En 1972, arqueólogos extrajeron de este mismo cementerio un epitafio del siglo X que menciona a un gobernador de la época, hoy conservado dentro del propio parador, a pocos metros de donde los huéspedes desayunan cada mañana, sin saber que caminan literalmente sobre un cementerio de 1000 años de antigüedad. La violencia más reciente que sufrió el castillo no llegó de la Edad Media, sino de 2 guerras mucho más cercanas en el tiempo. Durante la Guerra de la Independencia, las tropas napoleónicas ocuparon la fortaleza durante 3 años seguidos, dejándola en un estado de deterioro del que nunca se recuperó del todo. Y fue precisamente la Guerra Civil Española, siglos después de Templarios y Reyes, la que terminó por destruir prácticamente todos los restos que quedaban en el interior del recinto, obligando a una reconstrucción casi completa en el siglo XX para convertirlo en el parador que existe hoy. Ferran, historiador local que colabora con el parador en visitas guiadas por el recinto, resume el castillo de la Suda con una frase que le gusta repetir a los grupos. Pocos edificios en toda España han sido, uno detrás de otro, mezquita, palacio real, cárcel, cuartel templario y hotel de lujo, sin dejar nunca de dominar exactamente la misma ciudad, desde exactamente la misma colina. Llegamos al último puesto de esta lista. Es, sin discusión posible, el fantasma más famoso de toda Cataluña. Un jinete maldito que, según cientos de testigos a lo largo de los siglos, todavía hoy sigue galopando cada noche entre las montañas del Ripollès. Puesto número 1, el Comte Arnau y el castillo de Mataplana. Volvemos a la promesa del principio de este vídeo. Si hay un fantasma que representa mejor que ningún otro la relación de Cataluña con sus propios castillos, es este. Un jinete negro, envuelto en llamas, condenado a cabalgar eternamente por haber roto la palabra que le debía a su propia gente. Ningún otro relato catalán se ha contado tantas veces, en tantas versiones, durante tantos siglos, como la leyenda del Comte Arnau. La figura histórica en la que se basa la leyenda parece corresponder a un señor de la baronía de Mataplana, en la comarca del Ripollès, que vivió durante la primera mitad del siglo XIV. Se conserva incluso un testamento suyo fechado el 15 de julio de 1353. Este noble, según los estudiosos que investigaron sus orígenes en el siglo XIX, mantenía conflictos constantes con el abad del vecino monasterio de Ripoll por los límites jurisdiccionales entre el monasterio y sus propias tierras, e imponía a sus vasallos los llamados malos usos feudales, cargas abusivas que la ley permitía a los señores, pero que arruinaban lentamente a los campesinos bajo su dominio. Con el paso de las generaciones, la memoria de este señor feudal cualquiera se transformó en algo mucho más grande. La leyenda que terminó fijándose, recogida y popularizada durante la Renaixença catalana del siglo XIX por eruditos como Manuel Milà, Peiro Fontanals, y llevada después a la poesía por autores como Jacint Verdaguer o Joan Maragall,
condena al conde Arnau a cabalgar eternamente sobre un caballo negro del que salen llamas por la boca y los ojos, acompañado siempre por una jauría de perros infernales, como castigo por sus pecados en vida, el impago sistemático a sus vasallos y, según versiones posteriores que mezclaron su historia con la de un convento cercano, relaciones sacrílegas con una abadesa. La geografía de la leyenda es asombrosamente precisa y todavía hoy puede recorrerse casi punto por punto. En el valle de Mataplana, junto al nacimiento del torrente de Querol, se encuentra el llamado Clot de l'Infern, uno de los lugares donde los vecinos aseguran que el fantasma surge envuelto en fuego. Cerca de allí se alza la cresta del Gall, una roca escarpada donde, según la tradición, el canto de un gallo justo antes del amanecer rompe cada año el hechizo y obliga al conde a desvanecerse hasta la siguiente noche de ánimas. El propio castillo de Mataplana, hoy en ruinas y de acceso restringido, es el lugar donde, según la leyenda, el fantasma del conde se aparecía a su viuda para llevársela consigo al más allá. Investigadores como Ramón Serra y Payés dedicaron buena parte del primer tercio del siglo XX a recopilar testimonios directos de vecinos del Ripollés que aseguraban haber escuchado, en noches concretas del año, los gritos del conde, los ladridos espectrales de sus perros, o incluso haber presenciado el paso de la macabra comitiva a través de los caminos de montaña. La leyenda se extendió mucho más allá de Mataplana, cubriendo comarcas enteras entre el Ripollés, el Lluçanès, el Berguedà y la llanura de Vic, convirtiéndose, en palabras de los folcloristas que la estudiaron, en el mito más robusto y más popular de toda la literatura catalana. Cada verano, el pueblo de Sant Joan de les Abadeses recrea todavía hoy la leyenda con un espectáculo de música y teatro, antorchas, tambores y caballos, devolviendo brevemente a la vida un mito que, lejos de desvanecerse con el tiempo, se ha convertido en emblema cultural de toda la comarca. Elisenda, folclorista que colabora en la organización de la recreación anual, explica que lo fascinante del Comte Arnau no es tanto si el jinete existe de verdad, sino la razón por la que un pueblo entero decidió, generación tras generación, seguir contando la misma historia sobre un señor que rompió su palabra, porque en el fondo, dice, todos entendemos perfectamente ese miedo a que las deudas que dejamos sin pagar en vida nos persigan después, aunque sea a lomos de un caballo en llamas. 10 castillos, 10 formas distintas de romper una promesa, una fortaleza que nunca se terminó de construir por rencor popular, una tumba gemela que nunca llegó a unir 2 manos, un tesoro pirata que nadie encontró jamás, templarios que resistieron un año entero por una lealtad que la propia iglesia les negó, una bruja y un vizconde decapitado bajo el mismo tejado, un gobierno entero despidiéndose de su país, un castillo convertido en hospital para 500,000 refugiados, una doncella encerrada de por vida en una torre, una fortaleza que fue mezquita, cárcel y palacio sin dejar nunca de vigilar el mismo río. Y un conde que sigue pagando noche tras noche, siglo tras siglo, la deuda que nunca quiso saldar en vida. Queda una última pregunta que solo tú puedes responderte. La próxima vez que te hagas una foto sonriente delante de un castillo medieval, te preguntarás qué promesa se rompió exactamente entre esas piedras. Escribe en los comentarios cuál de estos 10 castillos te ha sorprendido más, el número y una frase explicando por qué. De verdad quiero saber qué de esta lista era nuevo para ti. Y si quieres que sigamos contándote historias como esta antes de tu próxima escapada por Cataluña, suscríbete al canal Buscador de lo Místico. Aquí no contamos rumores de bar, contamos datos comprobados. Nos vemos en el próximo vídeo.